Cumplir ciertos años en la vida, dependiendo de la cultura, tiene cierto significado especial. Así, por ejemplo, en nuestro país, cumplir los 18 significa que a partir de ese momento obtenemos legalmente la tan ansiada mayoría de edad, ¿no? Hasta los 17 uno puede pedir sin ningún tipo de vergüenza el recreo o la mesada y muchos otros derechos naturales de hijo que tenemos. Pero cuando cumplimos a los 18, no todos, una mayoría que todavía es sensata, empezamos a tener cierto temor. Ya no acudimos al papá con valentía para decirle dame la mesada o el recreo. No, las cosas cambian. A los 18 sabemos que podemos comprar, vender legalmente. Sabemos que podemos obtener la tan ansiada licencia de conducir aunque no tenemos carro. Podemos casarnos si queremos sin la necesidad del consentimiento de los padres. Estoy hablando legalmente, no estoy induciéndolos a nada. Podemos emprender una compañía, un negocio, podemos firmar contratos, pero también podemos ser imputables para ir a la cárcel. Y somos responsables totalmente de nuestra manutención. Otra vez hablo legalmente, no se asusten los hijos presentes aquí. Hasta los 80s, más o menos, la mayoría de edad venía con una serie de cambios bastante bruscos y definitivos. Uno tenía que, a partir de los 18, portarse varonilmente si era varón. Y si si uno era mujer, tenía que portarse sumamente femenina y hacer las cosas de mujercita. Venía con la responsabilidad de buscar trabajo. Algunos a los 18 comenzaban a hacerse crecer la barba o el bigote para parecer mayor, porque había que buscar trabajo. O buscar una casa en alquiler para vivir lejos de los papás. Las mujercitas estaban asustadas si no sabían hacer un buen guiso. En mi barrio, en los 80, las mamás solían exhortar a las mujercitas: pronto te casarás y no sabes blanquear la ropa y no sabes cocinar, les decía. La policía militar hacía redadas en los parques y las fiestas para llevarse en camiones militares a los jóvenes mayores de edad para hacer su servicio militar, que en esos días verdaderamente era obligatorio. En los 80, los jóvenes mayores de edad no podían estar en los parques, en los bailes, así nada más si no habías hecho tu servicio militar. La policía militar, que eran conocidos como la PM en esa época, te buscaban, ¿no?, cuando eras mayor de edad. Hasta antes de la mayoría de edad les era permitido a los jóvenes vestirse como quieran, con la gorra al revés, aretes, pantalones de cuero en los jeans, fierros en los zapatos, tatuajes, rotos, lo que sea. Y aunque no estaban obligados a cambiar la forma de vestirse legalmente, no, porque no había una ley que nos obligue a cambiar de vestirse cuando ya éramos mayores, la presión social y la familia era muy fuerte en esos días. Cuando uno llegaba a la mayoría de edad, uno tenía que cambiar hasta la forma de vestirse. Así que la gorra que hasta ahí estaba a este lado tenía que volver al lugar para donde fue hecho, ¿no? Porque la sombrita está aquí, no está en la oreja. No es para tapar el lado izquierdo, no, la oreja izquierda. Uno llegaba a la mayoría de edad y muchas cosas cambiaban, hasta la forma de vestir. Tenía que uno denotar que ya era mayor y te vestías, como se decía en esos días, decentemente, ¿no? Los papás solían regalar el viejo saco o traje de cuando eran jóvenes, ¿no? Algunos que son antiguos como yo recuerdan esos días cuando el papá llegaba uno a la mayoría de edad y el papá empezaba a limpiar el viejo saco con el que se había casado, con el que había salido en la promoción del colegio, ya serviría para la siguiente generación. Las mamás solían sacar los viejos vestidos, el vestido de novia de cuando ella se casó, y lo empezaban a recocer, lo limpiaban, porque en esos días la ropa costaba mucho y no existía la 16 de julio.
Así que así era la vida en esos días. No se heredaban los sacos y los vestidos, y uno que era papá de alguien que ha cumplido la mayoría de edad decía ahora necesitará un saco, entonces limpiaba para el primogénito y le decía, este es saco de adulto, ya no puedes ponerte las ropas rotas, las ropas con fierro, las gorras, ahora viene el saco de adulto. No quiero decirles que la anterior generación era mucho más madura que la del presente, porque sabíamos que en secreto muchos jóvenes y señoritas ocultaban su inmadurez, pero la presión social era fuerte, así que tú cuando cumplías 21, que en esos días así era, ese era el año en el que te volvías mayor de edad, te convertías en mayor de edad, ¿no? La gente seguía a veces ocultando su inmadurez. No se daban a las drogas, al sexo, al alcohol, a la vagancia muchas veces, ¿no? Pero por lo menos se lo hacía en secreto y con la vergüenza de no poder llegar a consolidar la madurez, ¿no? Muchos jóvenes que llegaban a esa edad decían, no sé por qué, no puedo ser maduro, ¿no? Y bueno, así va a suceder siempre con la humanidad caída. En esos días se solía decir en los barrios periféricos, no puedes vivir como hippie, ¿no? El hippie era el símbolo de inmadurez que iba más allá de la mayoría de edad, ¿no? Pero las cosas cambiaron a partir de los 90. Yo como hijo de los 70 vi ese cambio y al principio realmente me asustó y me preocupó, aunque algunas cosas cambiaron para bien, pero otras realmente no. Una de las cosas que más me preocupa de nuestra generación ahora es ese culto a la inmadurez que reina en nuestro ambiente. Y lo digo con seriedad, ¿no? Hay un culto subjetivo a la inmadurez que reina en nuestro ambiente. Y aunque es sutil y casi imperceptible para muchos, está ahí. Nuestros políticos nos lo muestran cada día de forma cínica y vergonzosa. Nuestros jóvenes ahora tienen hijos y luego cada uno vive en la casa de sus padres y los padres crían hijos y nietos disimuladamente, ¿no? La gente se divorcia por cualquier niñería, ¿no? Cuando antes se soportaban muchas cosas terribles antes de llegar al extremo que era el divorcio. El Facebook está o se ha convertido en la vitrina de los más diversos berrinches de inmadurez posibles. Lamentablemente, y esto no solamente de ahora, la iglesia también ha sufrido de falta de madurez. Y esto no es de ahora, como les decía, es un asunto de las épocas más primitivas de la iglesia. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. Hermanos, estamos cumpliendo 18 años como iglesia, ¿no? Entonces tal vez tenemos que pensar un poquito en el lugar donde estamos, en el lugar donde deberíamos estar también, ¿no? Es posible que debamos pensar entonces en algunos cambios. Deberíamos preocuparnos si es que hay algunas cosas que no están sucediendo en nuestra iglesia a los 18 años. Son las cosas que quiero que meditemos en esta mañana. He titulado este sermón de aniversario La necesidad de la madurez cristiana. Y voy a leer otra vez Filipenses 3, 12 al 16. Dice así: Pablo está en la cárcel y él ha dicho cosas muy confrontantes como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y en medio de eso, bueno, habría gente que le podría decir, qué orgulloso este Pablo, no necesita de nuestra ayuda, porque en realidad Filipenses fue escrito en una ocasión en la que la gente se había olvidado del apóstol Pablo. Él estaba en la cárcel mamertina, una de las cárceles más difíciles, de las que muchas veces salías como cadáver nada más, porque era sumamente fría. Las celdas tenían riachuelos que pasaban por el piso y eso hacía que las noches sean sumamente frías y mucha gente moría de hambre o de frío. Y ahí estaba el apóstol Pablo, no porque cometió un crimen, sino porque él no quería retroceder en su creencia acerca de Cristo, ¿no? Y entonces se olvidó la gente de él, era el famoso apóstol Pablo, pero igual la gente se había olvidado de él.
Y los filipenses en un momento se acordaron de Pablo y preocupados le llevaron una ofrenda al apóstol Pablo, ¿no? Y pidiendo disculpas le dicen: Pablo, perdónanos, nos hemos olvidado de ti, te hemos traído esto, ojalá no hayas desfallecido en tu fe. Y Pablo dice: bueno, sé vivir en pobreza y en riqueza, sé vivir en necesidad y teniendo muchas cosas. Puedo estar aquí, puedo estar allá, en todo y por todo estoy entrenado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces uno diría, él es muy orgulloso, Pablo es sumamente orgulloso. Y en medio de esas cosas, Pablo dice estas palabras: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. La primera cosa de la que quiero hablarles es acerca de la madurez definitiva. La madurez definitiva no es algo posible todavía. Y Pablo lo sabe. Pablo dice que no es que lo haya alcanzado todavía. Y aunque él dice cosas muy confrontantes como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él dice que no ha alcanzado la madurez plena todavía. Hermanos, vivimos en una época donde la iglesia parece haber confundido el entretenimiento con la adoración y la emoción con la santidad. Si lloras cada vez que escuchas un sermón confrontante, entonces dices: ¿cómo me está alcanzando Dios? ¿Cuán santo soy? O lloras cuando oras o levantas las manos al adorar, te sientes muy feliz y satisfecho de ti porque no eres como otros, sino que realmente la santidad se nota en ti. La madurez cristiana se ha vuelto, por otro lado, algo opcional. El discipulado es visto como si fuera un curso avanzado para algunos, no el llamado para todos. Es que yo no soy como tú, que eres espiritual, ¿no? Que ore él porque él está más cerca de Dios. Yo siempre veo leer la Biblia. Yo no he sido llamado a leer la Biblia como ustedes. Ustedes pues son inteligentes y son espirituales. No, la espiritualidad y la madurez es un llamado para todo cristiano. Todos, Sproul decía que todos somos teólogos, y si no, todos deberíamos ser teólogos. Todos. No importa si vas a ser maestro de escuela dominical o solo vas a ser una devota madre de familia para tus hijos. Tus hijos merecen una maestría en teología, porque eso los va a alcanzar más. Eso te va a dar un entendimiento más correcto de la palabra de Dios. Todos deberíamos alcanzar la madurez. La Biblia muchas veces nos confronta con una realidad muy incómoda. Hay cristianos que, debiendo tener la suficiente capacidad ya para enseñar a otros, siguen necesitando de leche espiritual, porque no pueden soportar la comida sólida. Ahora, esta inmadurez no es simplemente una falta de conocimiento, es una falta de diligencia espiritual. Vamos a decir, una negligencia delante de Dios y hacia la verdad de Dios. La vida cristiana, sin embargo, no es un llamado a permanecer estáticos, no lo suficientemente y para siempre. Cuando nosotros leímos El progreso del peregrino, ¿no? Los que han leído El progreso del peregrino de Bunyan, ¿ven a Cristiano pararse en algún momento? No. En esa caminata del progreso del cristiano, él no se detiene nunca para descansar. Cristiano siempre está avanzando. Cuando una vez se permite cristiano descansar, algunos recuerdan, los que leyeron El peregrino,
él un día se duerme en una colina, hay graves consecuencias para cristianos. ¿Recuerdan esto? Él tiene que volver atrás otra vez por descansar en cierta ocasión en una colina. Así que los cristianos no podemos permitirnos descansar, no podemos detenernos hablando espiritualmente. Siempre tenemos que crecer, siempre tenemos que ser diferentes. Si alguien nos ve un año de una forma o ve nuestra espiritualidad en un punto, al año siguiente tiene que haber progreso y al otro año. Y cada año que pase debe haber progreso en nuestra vida espiritual. El peregrino confronta muchos obstáculos a lo largo de su camino, pero el secreto para sobrevivir para cristiano en ese camino tan peligroso era mirar con toda convicción hacia la meta. Eso es lo que le dice fiel. Mira hacia adelante, mira hacia esa puerta pequeña, mira hacia Cristo y nunca desvíes tu mirada hacia ningún lado, pero ve hacia la meta. Nunca te detengas hasta llegar a la ciudad celestial. Entonces, cada paso, aunque difícil, lo acercaba a cristiano a su meta, pero era difícil. Habían gigantes, ahí estaba la feria de la vanidad, habían pantanos, y así es la vida cristiana. Pero nada de esas cosas nos debería detener. ¿Cuántos de nosotros a veces como cristiano en un momento nos detenemos y descansamos y decimos, no, es que nadie está pasando por esto es cáncer? O nos detenemos porque nos hemos divorciado, nos ha abandonado alguien, han salido malas cosas y decimos, todos tienen que entenderme. Es que se trata de mi divorcio. O como cuando los jóvenes me dicen, cuando les pregunto, ¿por qué no estás viniendo a la iglesia? Es que estoy estudiando, como si estudiar fuera un permiso para dejar tu espiritualidad en algún punto de tu vida. Nadie debe detenerse en su madurez espiritual, no importa las cosas que estemos confrontando. Así sucede con el peregrino, ¿no? En la historia de John Bunyan. Hay pantanos y él no se detiene. Está en la feria de la vanidad y él no se detiene. Hay gigantes que lo quieren matar y no se detiene. Hay leones que se lo quieren comer y él no se detiene. Porque detenerse es muy peligroso y así lo vamos a ver al final. La inmadurez en la vida cristiana no es un juego. A veces es sinónimo de muerte. Así en la vida cristiana, ¿no? Es un viaje continuo hacia la semejanza de Cristo. Detenerse o retroceder es morir. Así que la prerrogativa de la vida cristiana siempre es crecer. Es alcanzar la mayor madurez que se pueda. Ahora, no estoy hablando de perfección. Y de eso se trata este punto. Porque eso solamente podremos alcanzarlo en el cielo, ciertamente. Pero si nos quedamos enanos espiritualmente hablando, eso es señal o muy mala señal para nuestra vida cristiana. Hasta puede ser señal de reprobación. En la vida natural, si nuestros hijos dejan de crecer, nos asustamos. A veces dejamos pasar unos cuantos meses. Y si no, vamos a llevarlo al especialista de hormonas. Si nuestro hijito o hijita se queda de este tamaño y ya tiene 12, no vamos a decir, bueno, qué pena, así es la vida para ella. No, nos vamos a preocupar seriamente. Pero a veces en la vida cristiana nos quedamos de este tamaño y no nos importa. Y pensamos que no va a pasar nada, que el Señor no dirá nada al respecto, que no tendrá repercusiones, pero sí lo va a tener. Y graves repercusiones, como veremos al final. Entonces Pablo dice acerca de la madurez en nuestro texto. Vamos ahora a Filipenses 3. Les pido que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 3. Vamos a estudiar los versículos 12 al 16. En el versículo 12 Pablo comienza diciendo esto: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. En el versículo 12. En el versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado.
No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Yo mismo no pretendo haber alcanzado ya. Pablo está en la cárcel por causa de su fe. ¿Pueden imaginarse? ¿Qué concepto tendríamos de alguien que va a la cárcel que no ha cometido un delito, pero que por profesar a Cristo con todo su corazón está en la cárcel? ¿Qué concepto tendrían ustedes de Greg, que cumple hoy día 60 años y les digo, no está aquí para ser celebrado porque está en la cárcel? ¿Y por qué lo llevaron a la cárcel? Porque él no quiso retractarse de Cristo y el Evangelio. No dirían, bueno, qué bien, se lo tenía merecido. La mayoría llegáramos a decir, qué buen cristiano, quisiera llegar a ser como él. Yo pienso que este hombre tiene asegurado el cielo. Y es que llegar a la cárcel por nuestra fe, sí, está bien, es una buena cosa, pero no es haber llegado. Y Pablo dice eso. No quiero que el hecho de que yo esté en la cárcel y que sea un buen cristiano y que estoy en la cárcel no porque cometí un delito, sino que es por causa de Cristo, no quisiera que me vean como si esta fuera la meta. Y Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, no creo que haya llegado a ser lo que quiere Dios que sea cuando me llamó, no creo ser perfecto, dice el apóstol Pablo. Porque hay una tentación y una tendencia fuerte de que cuando hacemos alguna cosa, creemos que hemos llegado. ¿Cuántos pastores llegan al púlpito y piensan que ya? Aunque sea con, bueno, ahora no es 3.6, en los 80 salvabas el curso con 36, ahora es 50, ¿no es cierto? En la escuela. 51. ¿Cuántos de nosotros hacemos un ministerio, hacemos las misiones, o de pronto tenemos una vocación grande de servicio y pensamos que hemos llegado? Y Pablo dice que tengamos cuidado de eso. Dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. No creo que haya llegado a ser lo que Dios quiere que sea cuando me llamó. No creo que sea perfecto. El cristianismo, como diría un puritano, no es una posada donde el alma descansa, sino un camino angosto donde cada paso nos acerca más al reino. Dice este puritano, el cristianismo no es una posada, no es un lugar de confort donde el alma tiene que descansar. No es, he aquí el cristianismo, ahora descansa para siempre, sino dice un camino angosto como el del peregrino, donde cada paso nos acerca más al reino. El apóstol Pablo confiesa entonces humildemente, no que lo haya alcanzado ya. No lo he alcanzado, pero Pablo está en la cárcel por Cristo. Pablo está en la cárcel por Cristo. ¿Cuántos de los que deberían estar siquiera en un día de aniversario no están porque no había gasolina, porque no había movilidad, porque era difícil o porque hizo frío esta mañana? O porque está enojado porque ha peleado con alguien. Pablo estaba en la cárcel por Cristo. ¿Qué reprensión más grande para algunos de nosotros que tan pronto creemos haber llegado cuando apenas hemos comenzado a caminar? Muchos pastores que han estado como yo en este lugar de privilegio están en el mundo. Han retrocedido porque, como en la fábula de la tortuga y la liebre, creyeron que ellos podían siempre correr y al final no llegaron. Es muy peligroso tener esa tentación de creer que hemos llegado. ¿Cuántos que servían en la iglesia de todo corazón, de los que podíamos decir, este tiene mucho que dar, porque es tan servicial, ama tanto, ahora no quieren recoger ni una silla? No quieren moverse para nada, les hace frío todo el tiempo. O están mirando por qué los demás no hacen. Es muy peligroso creer que hemos llegado. Y Pablo confiesa humildemente, no que lo haya alcanzado ya, no que lo haya alcanzado ya. Esta es una gran reprensión,
No, para todos nosotros que pretendemos haber llegado. Peor todavía, para algunos que ya estamos desanimados del camino del Señor, porque alguien nos trató mal en la iglesia o porque no nos trataron bien o porque el pastor nunca nos ha visitado en tantos años de ser creyente, o para aquellos que vienen tarde o de forma itinerante al servicio del Señor. Si para Pablo no haberlo alcanzado era estar en la cárcel por Cristo, ¿dónde están los que están desanimados por cosas menores? Si Pablo podía decir, estando en la cárcel por causa de Cristo, no es que lo he alcanzado, ¿dónde están los que están desanimados por cosas menores? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea, dice, perfecto el apóstol Pablo. Son palabras que nos muestran el humilde reconocimiento de un corazón santificado, como era el de Pablo, porque el que más conoce a Cristo es quien más siente cuando le falta algo. El que más conoce a Cristo es quien más siente cuando le falta algo de Cristo. El que más cerca está de Cristo es el que más puede sentir cuánto le falta de Cristo. Eso es lo que quiero decir. Mientras que el hipócrita presume de haber llegado, el verdadero creyente suspira y anhela por más gracia, más semejanza, más comunión, más ser como Cristo. La falsa seguridad nos dice, estoy bien, estoy listo. No sé cómo no me han promovido a diácono. Yo ya debería ser maestro, incluso pastor. Tengo tanta experiencia, tanto tiempo en la iglesia. Pero el alma del verdadero creyente lucha con estas cosas que Pablo luchaba. Aún no soy lo que debería ser. Aún no soy lo que debería ser. Hay algo en lo que debería ser y es casi inalcanzable. Se trata de Cristo, de eso vamos a hablar en un momento, porque Él es la meta, es ser como Él. ¿Quién de nosotros puede decir, ya soy, puedo descansar? Nadie. Y eso es lo que lo movía a Pablo para decir, todavía me falta, aún no soy lo que debería ser, porque en esta tierra todavía no vamos a ser completamente perfectos. Estas palabras no se tratan solamente de humildad, sino de una realidad. No somos todavía para lo que hemos llamado a ser, llamados a ser. Como las mariposas comienzan siendo gusanos, así nosotros comenzamos siendo gusanos, aunque salvados. La santificación no comienza con nuestra perfección. Y la realidad teológica de este asunto es que solo seremos verdaderas mariposas con todo el esplendor que Dios tiene preparado para nosotros cuando seamos glorificados en el día final y en la presencia de Dios. Pero eso no significa que no debamos buscar la perfección. Eso no significa que si vemos que no estamos avanzando debemos quedarnos tranquilos ahí. Y no debemos confundir la perfección, sino que viendo la realidad debemos tener una ambición santa de llegar a ser para lo que hemos sido llamados, hasta llegar a dejarnos de amarnos a nosotros mismos y que nuestra meta se convierta en amar a Cristo más que a nosotros. Porque ese es nuestro mayor estorbo. Nos amamos a nosotros más que a Cristo. Entonces decimos, hace frío. ¿Quién va a ir al culto? Yo me amo a mí mismo. Hace frío. ¿Cómo voy a dar tanto dinero para el reino? Yo necesito una camisa, necesito un traje, necesito comer bien. ¿Cómo lo voy a dar para Cristo? La madurez tiene un punto crucial en el que dejamos de amarnos a nosotros mismos y nuestra meta se convierte en amar a Cristo más que a nosotros. R.C. Sproul dijo una vez,
Amar a Dios sin conocerlo es idolatría emocional. Conocerlo sin amarlo es arrogancia teológica. Pero conocerlo y amarlo, eso es madurez. Amar a Dios sin conocerlo es idolatría emocional. Conocerlo sin amarlo es arrogancia teológica. Pero conocerlo y amarlo, eso es madurez. La segunda cosa que vamos a ver en esta mañana, a la luz de este pasaje del apóstol Pablo, es que la madurez comienza con el reconocimiento de Cristo como la meta de la vida cristiana. Sí, la madurez comienza con el reconocimiento de Cristo como la meta de la vida cristiana. Vamos a volver a leer los versículos 12 y 13, algunas partes de esos versículos. Él dice, no es que yo he alcanzado ni que ya sea perfecto, pero escuchen lo que dice. Sino dice que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pablo dice, sí, no lo he alcanzado, no soy perfecto, pero prosigo, corro por ver si logro agarrar aquello para lo cual fui también, dice, asido por Cristo. Es decir, yo he sido tomado por Cristo, dice, con un propósito. Y quiero agarrar ese propósito, quiero andar juntamente con Cristo y quiero hacer eso para lo que fui asido, dice el apóstol Pablo. Quiero llegar a ser lo que Dios tuvo como plan en mi vida para lo que sea. Pablo dice que no lo ha alcanzado todavía, pero dice, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El alma renovada corre porque ha sido alcanzada. Quiero que escuchen bien esto. El alma renovada corre porque ha sido alcanzada, madura porque ha sido alcanzada. No perdemos la salvación. La Biblia es enfática, categórica, clara en ese asunto. Nadie pierde la salvación, pero el alma renovada corre porque ha sido alcanzada, madura porque ha sido alcanzada. Si no sucede, probablemente no ha sido alcanzado. Entonces, es como alguien diría, Cristo primero pone su mano sobre nosotros y luego nos mueve para asirnos de Él con todas nuestras fuerzas. Así es. Cristo primero pone sus manos sobre nosotros y luego nos mueve para asirnos más de Él con todas nuestras fuerzas. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando ha llegado la madurez. Eso sucede cuando ha llegado la madurez. La madurez del cristiano comienza cuando llegamos a entender que todo se trata de Cristo, que la vida se trata de Cristo, que los anhelos se tratan de Cristo, que las decisiones más domésticas involucran a Cristo, que mi servicio se trata de Cristo, que mi adoración, mi lectura de la palabra, mis oraciones, todo, absolutamente todo, se trata de Cristo. Pablo lo dice de esta forma, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está, dice, por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay muchas cosas que dice estos versículos, pero quiero poner en relieve dos cosas. ¿Cómo se ve la madurez de Pablo en estos textos? Dice dos cosas, ¿no? Dos cosas que muestran un quiebre en su vida común. Un quiebre que muestra el principio de la madurez. ¿Y qué son esas dos cosas? Primero, deja atrás su vida pasada. Deja atrás su vida pasada. Pablo lo dice de esta forma, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué es lo que queda atrás? ¿En qué contexto está este pasaje que estamos leyendo? Unos hombres muy orgullosos
se han atrevido a decir que ellos son superiores y mucho más maduros que Pablo. Y Pablo los llama perros porque son falsos. Y él dice, no, si se trata acá de competencia, de las cosas que hemos hecho en nuestro esfuerzo, yo he hecho más que ustedes, les dice Pablo. Si se trata de estatus, de haber alcanzado algo que ustedes pretenden haber alcanzado, yo he alcanzado más, dice Pablo. Pero dice, todo eso ciertamente queda atrás. Todas esas glorias personales ahora quedan atrás. ¿Qué eran esas cosas en el contexto? No está en nuestro pasaje, pero está en nuestro contexto. ¿Qué es lo que les había dicho? Algunos estaban muy orgullosos de que estaban llegando a ser judíos, porque en ese momento ser judío te daba un estatus en la iglesia. Y muchos compraban el ser judío. Se llamaban prosélitos, hacían ciertas cosas y se volvían judíos. Entonces su estatus subía dentro de la iglesia. Y Pablo dice, yo soy superior que esos prosélitos. ¿Por qué? Porque él, en cuanto a su estatus dentro del pueblo de Dios, él era verdadero descendiente de la tribu de Benjamín. Sí, no compró un estatus dentro de la nación de Israel. Él era de la tribu de Benjamín. Por eso se llamaba Saúl antes de llamarse Pablo o Saulo. Saulo viene de Saúl. Igual que el otro benjamita del tiempo de David, que se llamaba también Saúl. Él era de la tribu de Benjamín. Y entonces él dice, yo soy superior. Yo realmente vengo de la tribu de Benjamín. Yo no he comprado una ciudadanía para tener un estatus en el pueblo de Dios. Pero eso dice, lo dejo atrás. No vale nada. Y luego los enemigos dicen, pero nuestro conocimiento es grande, más que el de Pablo. Y Pablo dice, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, dice Pablo, fariseo. ¿Qué significaba eso? Yo soy doctor. Ser fariseo significaba eso, tener un doctorado de teología, en teología. Y él dice, si algunos pretenden conocer mucho, yo soy un doctor en teología porque soy fariseo. Pero eso, dice Pablo, queda atrás. Y entonces tal vez alguien dice, pero yo soy casi perfecto, soy muy íntegro. Y Pablo dice, mi vida cristiana intachable. En cuanto a celo por la vida cristiana, en cuanto a mi integridad, Pablo dice unos versículos atrás, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dice. En el griego hay una palabra que se lee así, se dice así, anepileptos. Anepileptos significa algo sin asa. Esas tazas que no tienen eso que llamamos en nuestra cultura oreja. Esa taza que no tiene de dónde lo puedas tomar, agarrar. Era totalmente íntegro. Y él dice, en cuanto a mi integridad, anepileptos, irreprensible. Porque he llegado a tener tal celo que he llegado a perseguir a aquellos a quienes creía que no eran verdaderos creyentes. Pero Pablo dice, eso también queda atrás. Mi estatus, mi conocimiento, mi vida cristiana intachable, todo eso queda atrás. Pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente, dice, lo que queda atrás. Y él dice, todas esas cosas ahora al basurero. Y literalmente dice eso Pablo, porque él dice que todas esas cosas luego las considera escubala. En griego se dice escubala. Escubala no es cualquier basura, escubala es estiércol, excremento, caca. Eso dice él. Mi estatus, mis conocimientos, mi integridad intachable, dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Cuándo comienza la madurez?
cuando dejamos ese ego, ese orgullo que nosotros naturalmente tenemos de haber hecho lo que hemos hecho, de haber alcanzado lo que hemos alcanzado, de haber llegado hasta cierto lugar. Todos tenemos ese orgullo, pero la madurez comienza cuando esas cosas dejan de tener valor, dejan de ser nuestro tesoro. La segunda cosa que dice nuestro texto es el apóstol Pablo. Él deja atrás ciertas cosas y él dice que pone por delante otra cosa. Pone por delante de su vida a Cristo. Él dice, aquí hay un atrás y hay un por delante, y ese su por delante se llama Cristo. Pablo lo dice de esta forma: y extendiéndome a lo que está delante, dice. Dice Pablo, mirando a lo que está enfrente. Eso es lo que me da energías para proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que se llama Cristo Jesús. Él es el premio, dice. No el estatus, no el conocimiento, ni siquiera una vida íntegra. Él es el premio, dice. Y mirando, dice, a Cristo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo dice que ahora todo lo que está por delante se trata de Cristo. El premio de la vida se llama Cristo. El premio del conocimiento se llama Cristo. Uno de los descubrimientos más importantes que un creyente puede tener a lo largo de su vida cristiana es leer la teología bíblica. Porque la teología bíblica nos hace ver que cada parte, cada rincón, cada palabra de la Biblia se trata de Cristo, no de otra cosa. Y aunque algunos queremos encontrar en la Biblia cómo llegar a ser buenos negociantes, cómo llegar a ser buenos padres y buenas madres, y hay de esas cosas en la Biblia, pero de forma incidental, el descubrimiento mayor de un cristiano es que la Biblia no se trata de nosotros, sino que se trata de Cristo. Ese es el primer, mayor y gran descubrimiento. El segundo gran descubrimiento del cristiano es que la vida cristiana también se trata de Cristo. El mensaje se trata de Cristo y luego la vida cristiana también se trata de Cristo. Y eso es lo que Pablo está revelando en este texto. Dice él, extendiéndome a lo que está delante. Una cosa ha llegado a concebir Pablo. Allí delante está un asunto. Ese asunto se llama Cristo. Y él dice, corro para alcanzar el premio. Él es el premio. Cristo es el premio. Ese es el gran descubrimiento de la vida cristiana. Cristo es el premio mayor. Entonces el creyente corre no para obtener el amor de Cristo, sino porque ya ha sido amado por Él. Y el mismo Cristo que lo tomó de la oscuridad, ahora lo empuja, lo impulsa hacia la luz admirable. Porque el cristiano verdadero nunca cesa de avanzar hacia Cristo. El cristiano verdadero nunca cesa de avanzar hacia Cristo. La madurez cristiana no es una opción. Debe ser una realidad si verdaderamente has conocido a Dios. La verdadera gracia no duerme. Es una llama viva que empuja al alma hacia adelante, hacia Cristo. Hermanos, la vida cristiana no es un estanque quieto. Es un río que corre. Es un río que fluye de gloria en gloria. Es algo que avanza siempre a más, no a menos. No se nos llama simplemente a ser salvos, sino a crecer en nuestra salvación. Muchos nos contentamos con haber escapado del naufragio del pecado, pero pocos nos esforzamos por alcanzar la orilla firme. La orilla firme se llama madurez. ¿Cómo se ve el inicio de la madurez en Pablo? Quiero conocer a Cristo, el poder de su resurrección, la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte y así de alguna manera alcanzar la resurrección de entre los muertos.
Ahí mismo, entre el contexto del pasaje que estamos leyendo, Pablo nos muestra el inicio de su madurez. ¿Cómo comienza la madurez de Pablo? Él dice, todo ha cambiado. Las cosas que yo consideraba como tesoros antes, ahora ya no valen nada, son estiércol mismo. Pero ¿qué es lo que ha cautivado la mente de Pablo ahora? Él dice con estas palabras, ahí mismo en ese contexto, es que ahora quiero conocer a Cristo. Ya no me importa conocer las demás cosas. Ahora quiero conocer a Cristo. Quiero conocer el poder de su resurrección, la participación en sus padecimientos. En otras palabras, quiero padecer como Cristo. Quiero llegar a ser como Él en su muerte y así de alguna manera alcanzar la resurrección de entre los muertos. Quisiera saborear qué es resucitar con Jesús. Eso es lo que dice Pablo. Y ahí comenzó el principio de su madurez. Ahí comienza el principio de nuestra madurez, cuando descubrimos que la vida cristiana también se trata de Jesús, no de nosotros. Esta es una declaración muy asombrosa. Es una afirmación y una aspiración realmente asombrosa. Quiero conocer a Cristo. Pero él era doctor. Él dice que era fariseo, era un doctor en el conocimiento de Dios. Pero él dice, ahora quiero conocer a Cristo. Porque él dice, no quiero conocerlo solamente personalmente, sino que quiero conocerlo progresivamente. Y quiero conocerlo con un compromiso apasionado, de tal forma que toda mi vida se trate de conocerlo a Él, en todas las cosas. Probablemente esto sea muy subjetivo para algunos. Quizá una forma de ver el alcance de la vida madura centrada en Cristo se lo pueda ver por medio de un poema que escribió en 1922 un hombre que se llamaba Rea Miller, que dice así: esta es la expresión de lo que debería haber en nuestro corazón maduro, dejando todas las cosas atrás. Ahora, prefiero a Jesús que a la plata y al oro. Prefiero ser suyo que tener riquezas incalculables. Prefiero a Jesús que casas o tierras. Prefiero ser guiado por sus manos traspasadas por los clavos que ser un rey de un vasto dominio o estar sujeto al terrible dominio del pecado. Prefiero a Jesús que cualquier cosa que este mundo me ofrece hoy. Prefiero a Jesús que el aplauso de los hombres. Prefiero ser fiel a su querida causa. Prefiero a Jesús que la fama mundial. Prefiero ser fiel a su santo nombre. Él es más hermoso que los lirios de la flor más exótica. Es más dulce que la miel que destila del panal. Él es todo lo que mi espíritu hambriento necesita. Prefiero a Jesús y dejar que Él me guíe en todo. Ahí comienza la madurez, cuando podemos decir por convicción: prefiero a Jesús, prefiero a Jesús, prefiero a Jesús, prefiero a Jesús, prefiero a Jesús. La madurez cristiana no consiste en acumular conocimiento teológico, aunque el conocimiento teológico es precioso. Tampoco consiste en una emoción intensa, aunque el corazón debe arder de amor por Cristo. La madurez es llegar a tener una conformidad con Cristo. ¿Qué significa tener una conformidad con Cristo? Pensar como Él, amar como Él, actuar como Él, sentir como Él, anhelar como Él, como Él, como Él. Charles Spurgeon dijo una vez: el hombre maduro en Cristo no es aquel que ha dejado de luchar, sino aquel que ha aprendido a luchar bien. El hombre maduro en Cristo no es aquel que ha dejado de luchar, sino aquel que ha aprendido a luchar bien. Martín Lutero decía una vez: el cristiano no es un hecho, sino que está siendo hecho. No es terminado, sino que está en camino. La fe verdadera siempre está en movimiento, nunca está ociosa. ¿Entienden lo que dice Lutero? El cristiano no es un hecho.
Ser cristiano no es un hecho consumado, o sea, no decimos, ya, esto es. El día que he conocido al Señor, no decimos, ya, listo, aquí es, aquí se ha terminado, sino dice, significa que está siendo hecho. Significa que ha comenzado cómo Dios va a moldarnos. Lutero dice, no es algo terminado, sino es algo en proceso, en camino. Porque la fe verdadera siempre está en movimiento, nunca está ociosa. A la luz de eso, ¿cómo eras el año pasado? ¿Cómo eres ahora? ¿Has dado pasos adelante o has dado pasos atrás? ¿Cómo está tu servicio del 2020 con respecto del servicio del 2025? ¿Has avanzado o has retrocedido? ¿Cómo está tu dedicación por la palabra y la oración según el 2017-18 con respecto del 2025? ¿Has dado pasos adelante o estás yendo hacia atrás? El cristianismo o el cristiano no es un hecho, sino que está siendo hecho. No está terminado, sino que está en camino de ser terminado. La fe verdadera siempre está en movimiento, nunca está ociosa, nunca está estática. Lutero veía la vida cristiana como una continua escuela del Espíritu Santo, donde la fe avanza sin cesar día tras día hacia una obediencia más profunda y una confianza más firme en Cristo. La madurez cristiana comienza cuando dejamos de medir todo desde nuestra perspectiva y empezamos a ver y medir todas las cosas desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de Cristo. Entonces, el cristiano inmaduro dice, ¿qué me ofrece Dios? Si soy cristiano, a ver, ¿qué me ofrece Dios? Pero el creyente maduro dice, ¿cómo puedo agradar a Dios ahora, a este Dios 3 veces santo? ¿Y cómo llegamos a la madurez del conocimiento de Cristo? Un predicador joven nos decía hace unos meses, no años, no, que una de las tendencias como médico, él dice, es que cuando viene alguien y tiene una enfermedad, siempre quiere algo más allá de lo que es común. Pero él como médico decía, la mayor parte de los enfermos tienen como única solución hacer ejercicio y comer mejor, diferente. Pero eso no le gusta al paciente. El paciente dice, no, está bien, voy a hacer eso, pero dame una pastilla. Realmente esa es una debilidad grande para nosotros. Y yo sé que esto para muchos suena, pero muy mojigato. Él es pastor, es profesor. ¿Cómo puede decirnos que lo que necesitamos para crecer es leer la palabra y orar? Y vuelvo a decirlos, como ese predicador joven nos decía, sí, ese es el principio del crecimiento. Ese es el principio para todas las cosas. Leer la palabra y orar. Y no hay otra pastilla, no hay otro suplemento. No se mete por inyección la madurez. Sucede leyendo la palabra y orando. Una de las batallas más peligrosas entonces que tendremos en la vida cristiana será nuestra propia inmadurez, que se expresará en escucharnos todo el tiempo. Sí, porque después de Dios, con el que más vamos a hablar es con nosotros mismos. Si no hablamos con Dios todo el tiempo, la persona con la que más hablaremos será con nosotros mismos. Y esa otra cara de nosotros nos dirá, tú no eres culpable, ellos son culpables. Tú no oras no porque es tu culpa, es que ellos te han decepcionado, ellos te han frustrado. Y todo el tiempo nuestro yo nos dirá cosas para lamentarnos, cosas para decepcionarnos, cosas que justifiquen nuestra depresión espiritual, cosas que nos lleven a la autocompasión. Y nunca seremos culpables, siempre habrá un culpable al frente. Si no hablamos con Dios, y la forma de hablar con Dios es leer su palabra y orar,
con el que más vamos a hablar es con nosotros mismos. Y es terrible hablar con uno mismo. Miguel Núñez dijo una vez en un sermón algo que me llamó mucho la atención. Él dijo una vez que a veces muchos médicos tienen esa tentación de autodiagnosticarse, ¿no? Y Miguel Núñez decía, el médico que se diagnostica a sí mismo tiene a un tonto por paciente. El médico que se diagnostica a sí mismo tiene a un tonto por paciente. ¿Saben lo que significa en este sermón eso, no? Si nosotros vamos a buscar el consuelo, la explicación, la madurez en nosotros mismos, no lo vamos a hallar. Somos unos necios. Porque engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Eso dice la palabra. Engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Y nuestro corazón va a justificar nuestro enojo, va a justificar nuestra depresión, va a justificar que no hagamos esto o aquello. Al final va a justificar que seamos enanos y que no hayamos crecido. El médico que se diagnostica a sí mismo tiene a un tonto por paciente. Y la otra cosa que nos va a ayudar a crecer, no a madurar, es la comunión y el servicio de los santos. Entonces, dejaremos de servir con enojo. Entonces iremos a la casa de Dios con alegría. Entonces apartaremos para el progreso del reino con una ambición, no con una pena. No nos molestará si lo hago yo solo. Porque cuando no viene de un amor por Cristo, entonces si levanto mesa solo digo, ¿por qué no hacen los demás? ¿Por qué siempre soy yo el que hace y los demás dónde están? Porque no es por Cristo, es por mí. Pero cuando es por Cristo, Cristo siempre está ahí. Y eso dice Pablo en Efesios, cuando trabajes, hazlo como para el Señor. Y no lo dice porque quiere que hagas una imaginería de este asunto, sino porque es una realidad. Cuando estás trabajando solo, cuando estás viviendo tu vida íntegra solo, cuando estás perdiendo todo por ser santo, hay uno que lo está viendo todo. Tal vez nadie más, pero les aseguro que hay uno que lo está viendo todo. Y ese es Dios. Ese es el norte del cristiano. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el norte del cristiano. No corre sin dirección, sino hacia Cristo. El premio no es oro ni corona terrenal, sino Cristo mismo. El cielo sería un infierno sin Él y el infierno sería un cielo si Él estuviera allí. El alma del verdadero creyente arde por ver a su Salvador, arde por asirse de su Salvador. No solo de librarse del infierno, sino poseer a Cristo. Esa es su santa ambición, poseer a Cristo. Porque Cristo es tanto el camino como la meta. Finalmente, la madurez auténtica debería ser uno de los anhelos más importantes del cristiano y de la iglesia. La madurez auténtica debería ser uno de los anhelos más importantes del cristiano y de la iglesia. Pablo al final de nuestro texto dice así en los versículos 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Muchos no entienden o malinterpretan este texto porque dice, así que todos los que somos perfectos. Hay una palabra en el griego que no encuentra su traducción fácil en el español y algunos han traducido esto perfectos. Entonces suena arrogante, ¿no? Dice, bueno, así que todos, como yo soy perfecto, dice más o menos aquí Pablo, entonces yo quiero que todos sean perfectos como yo. Y el problema es con la traducción griega. No está diciendo eso. Pablo está diciendo acá, así que todos los que hemos alcanzado algo, esto mismo sintamos. Y esto deben sentir todos, ese deseo de alcanzar más todavía, y ese más es Cristo.
Ese debe ser el anhelo, dice, de todos. Pablo dice que ese sentir que tenía Pablo debería ser el sentir de todo creyente, de toda iglesia que se dice ser del Señor. Querer asirnos de Cristo y no soltarlo, conocerlo entrañablemente, porque el premio final de la vida cristiana es saborear y conocer a Cristo, sumergirnos en Él de la forma más íntima posible por medio del Espíritu Santo. Eso es madurez. Eso es haber cumplido la mayoría de edad. La inmadurez no solamente es mala o algo sin relevancia, sino que es sumamente peligrosa. En mi caminar cristiano, conocí una vez una madre y la desesperación de tener un hijo que nunca maduraba. Él tenía más de 30 años, no recuerdo con exactitud. Cuando la madre lo mandó a estudiar al extranjero, hizo mucho esfuerzo, le mandaba mucho dinero en el extranjero. De pronto se enteraba un día que él no estaba estudiando y que los miles de dólares que le enviaba para que él pudiera estudiar, una vez lo había dedicado a un concierto de música y a diversión, y no estaba estudiando. Fue una gran decepción para esta madre y lo tuvo que traer. Y cuando llegó, borracheras, fiestas, dinero que pedía como si fuera un niño. Y él ya era un profesional porque él había logrado tener una profesión. Terminó sus estudios, pero no trabajaba. Vivía a expensas de su madre como un niño. Y muchas veces le traía mucho dolor a su madre entre sus cosas de adolescente que él hacía, aunque ya casi llegaba a los 40. Un día me contó su madre que había llegado con una pistola, ¿no? Y ella más bien tenía la casa blindada, con vidrios blindados. Ella tenía un cargo alto en el estado. Y el problema había surgido porque la mamá, cansada de la inmadurez de su hijo, ya de casi 40, le pidió que se fuera a vivir solo y que se mantenga él, porque él ya tenía una profesión. A lo que él le respondió: yo no te pedí que me trajeras al mundo. Yo soy tu hijo, ahora tu deber es mantenerme. Pero él casi ya se acercaba a los 40. Esa es una anécdota terrible, dolorosa para esta madre. También ella habrá hecho algo mal para haber criado un hijo así. Pero en la vida cristiana no se acaba en una anécdota. El que no crece probablemente le esté dando un beso a la muerte. En la vida cristiana, esto es algo que se ve muchas veces. Muchos cristianos bordean los 18, 20, 30 años de cristianos. Y cuando deberíamos esperar que ellos ayuden en la casa a pastorear a otros, a discipular a otros, a servir con pasión, a veces son un dolor en el corazón del liderazgo, porque sus quejas son la de cristianos nuevos en la fe. Hay que rogarles para que perseveren. Hay que rogarles para que se involucren en algún servicio. Hay que pedirles que por favor dejen su mal carácter o los pecados que los esclavizan claramente. Pero eso se hace con los niños espirituales. Pero muchas veces en la iglesia con hombres mayores de edad en su vida espiritual. Pero como les decía, eso no es una anécdota en la iglesia. El asunto es mucho peor de lo que parece. Porque en la Biblia la falta de madurez cristiana está muy cercana a la muerte. Uno de los pasajes más aterradores para mí, como les había dicho muchas veces, está al final del Sermón del Monte. Jesús dice en Mateo 7, 21 al 27, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús cuando dijo estas cosas al finalizar el Sermón del Monte? En conclusión, dice Jesús: muchos creerán que son verdaderamente cristianos, y airosos vendrán delante de mí y me dirán: Señor, ábrenos la puerta, somos tus hijos. Y yo les diré: un rato, deténganse, ustedes no son del reino, no los conozco. Y entonces ellos se sorprenderán y le dirán a Jesús: Jesús, nos estás desconociendo, pero tal vez te has olvidado de algo. Tú eres el Hijo de Dios, pero tal vez también te olvidas. Yo soy Edgar Mamani. ¿Te acuerdas de mí? Yo conocí al Señor a los 11 años. Y fui pastor, presidente, profesor de la denominación, conferencista, todo lo que hay que hacer en la vida cristiana. Entonces te has olvidado de mí. Soy yo. No te conozco. Pero ¿cómo puedes desconocerme? Te voy a hacer recuerdo. Yo iba a la iglesia bíblica de Mayasilla, un referente de iglesia en cuanto al evangelio. No te conozco. Entonces caerá tal vez el semblante de ese y dirá: Señor, no me puedes hacer esto. No me puedes dejar afuera. Yo he vivido en la iglesia, para tu iglesia, para el reino. He llevado el evangelio a muchas partes. No me puedes hacer esto. Y él dirá: no te conozco. Entonces, Señor, ¿he perdido la salvación en algún momento de mi vida? He arruinado todas las cosas que he hecho, eso de predicar, eso de estudiar la palabra de Dios con profundidad, con todo mi corazón. En algún punto de mi vida lo he arruinado todo y he hecho algo que te ha ofendido tanto que me desconoces ahora. Y el Señor dirá: no has perdido la salvación, nunca lo tuviste. Jesús dice eso allá al final del Sermón del Monte, porque dice: nunca os conocí. No dice: te he dejado de conocer, nunca te conocí. Señor, pero ¿cómo puedo haber predicado? ¿Cómo pude haber tenido una pasión grande por el evangelio? ¿Cómo pude haber leído tantos libros? Tú puedes ir a mi biblioteca, tengo muchos libros, no me puedes dejar aquí fuera. Soy yo. No te conozco. Nunca te he conocido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú sabías, pero no hacías. Porque tú conocías, pero no vivías. Porque el que conoce verdaderamente crece, avanza, madura. Tú no. Tú solo conocías y no vivías. Nunca te conocí. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, es decir, las vive, es decir, madura, lo comparo a un hombre que ha hecho su casa en una roca, y vendrán los vientos y los ríos de los últimos tiempos y su casa no caerá. Pero cualquiera que solo conoce y no hace, es decir, no vive, es decir, no madura, le comparo a un hombre que ha hecho su casa en la arena, y entonces vendrá el fin y el río se lo llevará. Y grande será, dice, su ruina. Esta advertencia no está destinada a los incrédulos, sino a los que incautamente creen ser creyentes y descuidan su fe. Dios no los va a reconocer al final. ¿Por qué? Porque no hubo una equivalencia entre lo que creían y lo que vivían. No se refiere a la pérdida de salvación,
sino que nunca alcanzaron la salvación. Y ellos debieron notarlo cuando en su vida cristiana dejaron de crecer, pero ahora es tarde. El que oye y no hace significa eso. En otras palabras, el que no alcanzó la madurez suficiente morirá. Y el texto termina diciendo: grande será su ruina. Luego de eso fueron expulsados a un lugar del que Jesús dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque luego los bota y dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. Algunos autores dicen que los incrédulos no sufrirán mucho en el infierno, porque ellos amaron el infierno en su vida terrenal misma. Los incrédulos aman vivir sin Cristo. Una señora muy popular en nuestro medio siempre dice, ¿no?, cuando se encuentra con cristianos, les dice: y no ores por mí, yo soy una pecadora feliz, dice ella. O alguna vez han escuchado a gente decir: yo no quiero ir al cielo porque mis amigos y mi cerveza no están en el cielo, yo quiero ir al infierno donde están mis amigos. Una de las cosas muy interesantes de la Biblia y del ministerio de Jesús es que la mayor parte de sus advertencias y sus enseñanzas no estaba dirigido a esos que son felices pecadores, sino a aquellos que creen ser cristianos, porque es muy terrible y muy desastroso creer y no ser. La mayoría de las enseñanzas de Jesús no están destinadas a Herodes o a Pilato o al emperador. La mayoría estaba destinada a personas que creían que estaban dentro del reino. Y a ellas es que al final les dice: a ellos los echará a un lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué lloro y crujir de dientes? Porque solo ellos conocían qué representaba Jesús. Ellos no eran pecadores felices, como dicen algunos, sino que su experiencia en el infierno será una mezcla entre un llanto por haber perdido para siempre la posibilidad de la felicidad de Cristo. Ellos sabían en tierra que la felicidad es Cristo y lo perdieron, y sabían. Estuvieron cerca, pero llegar cerca no es llegar. Estar cerca no es llegar. Y lo han perdido. Entonces habrá llanto, pero también dice crujir de dientes. Porque solo los cristianos, a diferencia de los incrédulos, porque los incrédulos creen que el infierno será un lugar donde habrá muchos borrachos y más bien muchos prestes y muchas fiestas, y un señor de rojo estará feliz con ellos bailando. No, los creyentes que vayan, o los falsos creyentes que vayan al infierno, crujirán sus dientes, porque ellos leyeron la Biblia y conocen la ira de Dios. Solo ellos verdaderamente conocen la ira de Dios. Así que su temor será 100,000 veces más que la de aquellos incrédulos que no le temen al infierno. No saben, los que dicen soy un pecador feliz, no saben a lo que se enfrentarán en esa terrible eternidad. Los falsos creyentes sí, porque algún día leyeron la Biblia y saben de la ira de Dios. Porque cuando Dios tiene ira, quema viejos, hombres, mujeres, niños, animales, enfermos, paralíticos, ciegos, a todos los que están en Sodoma, a todos los que murieron anegados en agua el día de Noé. Los falsos cristianos leyeron alguna vez la Biblia y entonces crujen sus dientes porque saben contra quién van a comparecer el resto de su eternidad. Entonces, no crecer, no madurar, no es un juego en la vida cristiana. No crecer, no madurar, es darle un beso a la muerte. ¿Cómo está nuestra iglesia?
Porque también las iglesias tienen que madurar. Cuando Juan le da un mensaje a las iglesias de Asia, les da a cada uno un mensaje. A la Odisea la reprende fuertemente porque era tibia. Y Dios dice que la va a vomitar. A Éfeso la elogia por su esfuerzo y su paciencia, pero le dice, ustedes están mal, están perdidos, han perdido su primer amor. A la iglesia de Filadelfia la elogia por su perseverancia y fidelidad a la palabra de Cristo. A pesar de las pruebas, a pesar de su debilidad, ellos no niegan el nombre de Jesús. Bien, quisiéramos ser como la iglesia de Filadelfia. Pero a Sardis, a la iglesia de Sardis, la reprende absolutamente por tener una reputación de viva, pero estar espiritualmente muerta. La llama muerta. ¿Cómo es nuestra iglesia? ¿Es la de Éfeso, la de la Odisea, la de Filadelfia, que es excelente? ¿O tal vez somos la iglesia de Sardis, que está muerta pero no sabe? ¿Cuál sería el mensaje de Juan para nuestra iglesia a sus 18 años? Ojalá fuera el mensaje que se le dio a la iglesia de Filadelfia. La madurez o la falta de madurez es un termómetro que nos dice si estamos vivos, enfermos, a punto de fallecer o estamos muertos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos 18 años. 18 años en los que hemos experimentado tu providencia de forma vívida. No podemos decir de un momento que nos hayas dejado. Nosotros no tenemos derecho, Señor, de reclamar más bendiciones. Nos has bendecido siempre, más allá de lo que hemos esperado y necesitado, Señor. Y por eso estamos tan agradecidos. Hemos llegado a 18 años, Señor. Y tú has estado con nosotros. Señor, que la madurez sea una experiencia que podamos nosotros vivir, experimentar, cada uno de nosotros. Que este sermón no caiga en sacos rotos, Señor. Que si alguno realmente no está viendo madurez, que si alguno no está viendo crecimiento en su vida espiritual, que sigue siendo el mismo o peor que hace 2 o 3 o 4 años, realmente vaya compungido a su casa y busque mientras puede ser hallado, porque dice tu palabra, búsquenme mientras pueda ser hallado. Que cada uno de nosotros podamos examinar nuestras vidas y ponerla a la luz de Cristo, Señor, y ver si hemos crecido. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que tú obres la madurez en nosotros, que no seamos aquellos a quienes les cierres la puerta en el día final. Ojalá seamos aquellos a quienes tú reconozcas con alegría y digas, vengan, vengan, entren al reino, entren al gozo del Señor. Ojalá podamos entrar así triunfantes al reino, no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo allá en la cruz del Calvario. Así que hoy presentamos nuestra inmadurez delante de tus pies y te rogamos con todo nuestro corazón que la cambies por madurez, por un cambio, por un renuevo en nuestro espíritu, de aquí en adelante. En el nombre de Jesús, amén.